Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludo en este amanecer de jueves desde Mañanas Blue. Fue capturado, atención, el zar del contrabando en Colombia. Tenía el alias del bendecido. Su verdadero nombre es Ricardo Orozco Baeza, un hombre que tenía una red de contrabando ilegal que operaba desde Buenaventura, con la que montó un negocio que vale 8 billones de pesos. Una cifra gigante que da el tamaño de lo que se mueve por contrabando en Colombia. Junto a este bendecido, un zar de esos que venía pasando desapercibido, lo informa anoche el presidente Gustavo Petro, junto a él cayeron otras 3 personas en un operativo simultáneo que se realizó en Bogotá, Bucaramanga y Cali. Dice el presidente Petro que esta banda operaba con funcionarios públicos, por supuesto de la DIAN, y con particulares entre su nómina. Y es la responsable del 80% del contrabando que se mueve en Colombia, una operación en la que participó también la DEA norteamericana. Ya vamos a contarles de esta cooperación internacional, que no es la única. También fue capturado en Estados Unidos, cerca de la frontera con México, un venezolano, Adervis Segundo Pirela, es su nombre, tiene el alias de Maracucho o de Pedrito, que es uno de los jefes de la banda Los Satanás, que está enfrentada en Bogotá y en diferentes ciudades con el Tren de Aragua, responsable de muchos casos de extorsión a comerciantes, de sicariato y de crímenes que vienen ocurriendo cada vez más tenebrosos. Por eso lo celebra el alcalde Carlos Fernando Galán, que anuncia para dentro de algunos minutos una rueda de prensa extraordinaria, porque estos señores capturados, 2 de estos Satanás, uno en Estados Unidos, otro en Bogotá, son también responsables de esos macabros casos de embolsados, esos cadáveres que aparecen en bolsas descuartizados en desarrollo de una guerra por el tema del microtráfico, que es en lo que están estas bandas internacionales, unas con colombianos, otras con venezolanos. El Maracucho había llegado a Estados Unidos pidiendo asilo, convencido de que su prontuario no lo conocían autoridades norteamericanas. ¿Qué es lo que tienen en común las 2 capturas de hoy? El bendecido, participa la DEA porque utilizan el contrabando también para lavar activos, y el Maracucho, que cayó en San Antonio, en Texas, capturado en cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Bienvenidos, ya vamos a hablarles de estas capturas, de lo que significan. A propósito del presidente Petro, citó a una reunión de emergencia de su círculo político para intentar una salida para evitar lo que parece inevitable, que es el hundimiento de la reforma a la salud. El gobierno parece inclinarse por una ponencia alternativa que construya el senador del Partido Verde, Fabián Díaz, que recoja un poquito de la reforma que planteaba el gobierno y otro poquito de las muchas críticas de la oposición. Están buscando una salida porque el proyecto de reforma a la salud que quería el gobierno Petro, con un modelo fundamentalmente estatal, muy burocratizado, acabando con la CPS, ese proyecto quedó sin futuro. El gobierno tiene un problema, es que desde ya los partidos que armaron la coalición, el conservatismo, el liberalismo, Cambio Radical, el Centro Democrático, dicen que no van a apoyar esa reforma alternativa, y ya el gobierno se dejó coger ventaja, le armaron 9 de 14 votos allí en la Comisión Séptima. Esta crisis política significaría la gran derrota en año y medio largo del gobierno Petro, porque esta reforma a la salud se había convertido en su buque insignia, se había convertido en su principal bandera. El ministro del Interior, el ministro Velasco, congresistas del Pacto Histórico, el director de Planeación Nacional reunidos de emergencia en las últimas horas intentando salvar para evitar el archivo, el hundimiento de una reforma que en cualquier caso se va a atrasar mucho. Dice el ministro de la Política que no se puede creer que esto se acabó. Vida hay, debate hay, de aquí a después de Semana Santa es el cálculo más optimista. Y para concertar con la oposición no ayuda mucho la actitud, la verdad, del presidente Petro, que en X acusó en Twitter a los 9 congresistas que firmaron la ponencia de archivo de defender los intereses de la CPS, que dice Petro, les han pagado sus campañas. Así que parecen las naves estar echadas. Además de la ponencia, el gobierno trabaja en otros 2 caminos. El primero, una reforma por decreto, y en segundo, llamar a movilizaciones a la calle, que es la salida muy al estilo del presidente. Ya el presidente de la CUT, uno de los grandes sindicatos de Colombia, empezó a organizar calle, y la fecha es 9 de abril, es decir, una semana después de Semana Santa, para protestar porque el Congreso, en su autonomía,
decidió hundir, que ese es el camino, hundir la reforma a la salud. Bienvenidos, también les voy a hablar en segundos de la reforma pensional. 0 iban 4, el Senado volvió a levantar la sesión de debate a esa reforma pensional, que pensaron algunos iba a tomar algún aire después del hundimiento a la reforma a la salud. Está en la misma Comisión Séptima. A diferencia de otros intentos, ayer alcanzaron a votar los impedimentos. La discusión volverá la semana entrante. Y les voy a hablar de la otra batalla, la que da el ministro de Hacienda, para subir los precios del diésel, del ACPM en Colombia. El ministro dice que el ACPM podría subir 2 o 3 mil pesos. Habían desmentido al presidente de Ecopetrol, que lo anticipó, y resultó que sí, es en la cifra en que están pensando, es decir, llevar el ACPM tal vez a 12.000 o 13.000 pesos según las cuentas de hoy. Por eso la distancia enorme que hay con los camioneros, que se declaran dispuestos a dialogar, pero también dispuestos a paralizar actividades. Por eso la queja del ministro Bonilla, porque al gobierno del presidente Petro, los camioneros le podrían hacer lo mismo que el presidente Petro le hizo a gobiernos anteriores, es decir, paralizar el país en caso de que sigan el intento de subir el precio del diésel. Muchas noticias para compartir con ustedes en este amanecer. Les voy a hablar de la última, del episodio increíble de los carrotanques en La Guajira, que siguen paralizados. Volvieron a pararlos, no son 40, son 80 ya en 2 contratos diferentes, ahora porque no tienen póliza. Y el hombre, el jefe de los carrotanques, don Olmedo López, no aparece. El nuevo director de la Unidad de Gestión de Riesgo dice que está destapando la corrupción y que descubrió que organismos técnicos dentro de la Unidad de Gestión de Riesgo le recomendaron a don Olmedo López que no firmara esos contratos, y él lo hizo, claro, porque eran contratos amañados. Lo denuncia el propio gobierno que nombró a Olmedo López. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este amanecer de jueves con las noticias de Colombia y el mundo. Hoy es el Día Internacional de las Matemáticas. Al gobierno que se está apreciando de nombrar funcionarios en cargos técnicos que manejan inversión y presupuesto de personas que no saben, se declaran orgullosas de no saber de matemáticas. También es el Día Internacional de la Acción por los Ríos. Enseguida lo más importante aquí en el resumen que preparamos el Día de las Matemáticas, el resumen en voces y sonidos en Mañanas Blue. Adervis II Pirela, alias Maracucho o alias Pedrito, venezolano. Su captura fue anunciada en las últimas horas por parte de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Fue capturado en New Braunfels, esto es a las afueras de San Antonio, en el estado de Texas. Alias Pedrito está incluido en el cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana y Nacional de Colombia. Tiene 2 órdenes de captura por homicidio, por porte, tráfico de armas de fuego, estupefacientes y extorsiones. Ha trascendido que habría ingresado a territorio estadounidense solicitando asilo. Las autoridades capturaron a 4 personas, entre ellas a Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, quien sería el principal dinamizador del lavado de activos y el contrabando en el puerto de Buenaventura, y quien además era requerido por los delitos de concierto para delinquir, agravado y cohecho. Según el presidente, alias El Bendecido sería el responsable del ingreso de más del 80% del contrabando al país y alcanzó a obtener rentas criminales por más de 8 billones de pesos anuales. Colombia le pidió a la Comisión de Estupefacientes reconocer que el tráfico de armas, el lavado de activos y la corrupción son parte del motor del fenómeno global de las drogas ilícitas. El presidente Gustavo Petro intervino en la sesión de la Comisión de Estupefacientes que se realiza en Viena, Austria. Colombia convoca a la membresía de la Comisión de Estupefacientes a poner el derecho a la salud en el centro de sus debates. La salud de nuestras democracias está en juego. Las mafias de las drogas, que se crean por la prohibición y la criminalización, trasladan sus dineros al norte. En la entidad no aparecen las pólizas. Si no existe un soporte de la póliza, pues no hay nada que hacer. Los carrotanques tienen que quedarse detenidos y yo aprovecho para pedirle excusas al pueblo de La Guajira. Carlos Carrillo, nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, reveló que su antecesor Olmedo López compró en total 80 carrotanques para La Guajira. Los primeros 40 quedarán parados porque no tienen seguro. Los restantes costaron 29.000 millones de pesos. Y en medio de la depuración que está haciendo Carrillo en la entidad, habló de la intención de no renovar un polémico contrato por 257 millones a Alfredo Sad, quien brindaba una asesoría jurídica a la unidad.
Y en medio de la preocupación del gobierno, el presidente Gustavo Petro citó de urgencia a un comité político con el ministro del Interior Luis Fernando Velasco y congresistas del Pacto Histórico como David Racero y María José Pizarro para tratar de rescatar la moribunda reforma a la salud. El ministro Velasco reconoció que falta concertar más. Hay que saber barajar, saber tener la prudencia, saber la sabiduría para abrirse a expresiones y a propuestas de quienes han logrado armar una mayoría buscando hundir la reforma. Mediante un comunicado, los 8 senadores que firmaron la ponencia negativa de la reforma a la salud le cerraron la puerta a la posibilidad que manifestó el gobierno de salvar la reforma mediante la aprobación de una ponencia alternativa. El senador liberal Miguel Ángel Pinto. Ponencias alternativas son ponencias positivas, en la misma ponencia del gobierno, con un par de modificaciones en unos artículos. Nosotros nos sostenemos, como lo hemos hablado con los otros 7 senadores, en que vamos a votar el archivo de la reforma a la salud. Después de 4 sesiones, el Senado de la República por fin logró terminar de evaluar los impedimentos a la reforma pensional y la próxima semana comenzará la discusión de las 4 ponencias. Habló la ministra del Trabajo, Glorina Ramírez. Yo creo que ya la reforma pensional se está encarrilando como debe ser. La dinámica del Congreso, como siempre nosotros la hemos respetado, y hoy más que nunca vemos con mucha claridad de que el país necesita de manera urgente esta reforma. El gobierno nacional está abriendo la puerta a comenzar a elevar los precios del diésel o ACPM, aunque no se logre un acuerdo con los transportadores luego de semanas de reuniones fallidas. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Lo que nos preocupa es que el gremio del transporte no tiene ninguna voluntad de llegar a acuerdos porque siempre termina amenazando con paro. Alfonso Merlano, presidente de la Cámara Intergremial de Transporte Unidos. El ministro pues realmente no está diciendo la verdad, con todo el respeto que me merece el ministro, porque nosotros nos hemos estado reuniendo con él y ya tenemos 10 mesas adelantadas. El presidente Gustavo Petro tuvo su primer encuentro con la nueva fiscal general Luz Adriana Camargo, dando por terminada una larga enemistad que mantenía el Ejecutivo con el ente investigador. Entre los puntos que se abordaron es el de purificar a la Fiscalía de Corrupción y mantener la independencia de poderes. Ángela María Buitrago, quien fue una de las ternadas. La Fiscalía hoy en día tiene un gran problema y es el problema de credibilidad por el bajo rendimiento, por las grandes falencias que tiene el no producir investigación, de no dar resultados. Un magistrado de Justicia y Paz determinó que Salvatore Mancuso deberá seguir en la cárcel. Para el magistrado Carlos Andrés Pérez no es clara la designación del ex jefe paramilitar como gestor de paz, teniendo en cuenta que no hace parte de un grupo armado ilegal. Extenderse de manera infundada a personas que no participan actualmente en hostilidades conllevaría en la práctica una excarcelación ilimitada e incontrolada de un postulado al que se le han impuesto múltiples medidas privativas de la libertad en este tribunal en virtud de la imputación de 34.002 crímenes de la mayor gravedad. El senador Iván Cepeda aclaró que aunque en el 6º ciclo de diálogos entre el gobierno y el ELN se llegó al acuerdo de que este grupo no utilizaría menores de 15 años durante el conflicto, cualquier caso de reclutamiento que se registre de un menor de 18 años es considerado un delito. En medio de críticas y protestas, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley que se convierte en la antesala para prohibir TikTok en ese país. La ley debe ser ahora estudiada por el Senado. En el Congreso dicen que es un asunto de seguridad nacional, pero inmediatamente añaden que si TikTok es vendida a una empresa estadounidense, no habrá prohibición. Haz oír tu voz, dijo el CEO de TikTok a los usuarios de los Estados Unidos después de la votación en la Cámara de Representantes. First, thank you to our incredible community. You are what makes TikTok so special. Thank you for making your voices heard. 69 palestinos han muerto en las últimas 24 horas en Gaza. 6 de ellos son personas tiroteadas mientras esperaban el reparto de ayuda humanitaria. 31.341 gazatíes muertos es la cifra desde el comienzo de la guerra. Se espera que en las próximas horas llegue a la costa de Gaza el barco español Open Arms con 200 toneladas de comida. En la franja, el número de niños muertos por hambre ha subido a 27. La lista de convocados de la selección Colombia para los amistosos ante España y Rumania a final de mes ya fue revelada, partidos donde además se estrenarán las camisetas que se usarán en la Copa América. Los nombres destacados son los de David Ospina, James Rodríguez y Luis Díaz, pero la gran sorpresa fue la del delantero Miguel Ángel Borja, quien pese a su gran presente goleador no fue convocado. Estás escuchando Blue Radio.